Muy buenos días muchachos, hoy nos encontramos en una clase de plan lector. Hoy vamos a ver lo que son ideas, textos según la ubicación de la idea principal. Acuérdate que la idea principal es una oración que resume el texto. Vamos a ver varios tipos de texto. ¿Ya chicos? A ver. Primer texto. Textos analizantes. Son aquellos cuya idea principal se encuentra al inicio del texto. Los textos analizantes parten de una idea general y luego la desarrollan con ejemplos o comentarios. Mayormente lo encontramos en textos que nos proporciona información. Entonces, este tipo de texto de párrafo, la idea principal se propone al inicio. Cuando ustedes vean un texto donde la idea principal se proponga al inicio y ese texto es informativo, entonces será un párrafo o texto analizante. ¿Ya chicos? A ver, ahí tenemos un ejemplo, pero yo te voy a leer aquí un ejemplo, a ver. Nos dice, a ver, escuchen la lectura, por favor, escuchen la lectura. Nos dice, a ver, el fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. En 1877, Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo y ese mismo año lo patentó. Fue el instrumento más utilizado y popular. A fines del siglo XIX, el fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Estas vibraciones movían un estelite que ladraba un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo y así permitía reproducir el sonido. Si ustedes analizan este texto se van a dar cuenta que casi en todo el texto vamos a estar hablando de un aparato muy importante. ¿Cuál es ese aparato importante? El fonógrafo. Nos ubicamos en el primer texto. El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. Entonces, como la idea principal, una pista, una clave sería el fonógrafo, yo puedo decir que la idea principal se va a encontrar al inicio. ¿Por qué, profesor? Porque eso es lo que resume todo el texto. Lo demás está hablando de que cómo se fabricó, cómo se hizo, quién lo hizo, pero todo eso de ahí son ideas secundarias que refuerzan lo que dice la idea principal. ¿Para qué sirve el fonógrafo? El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. En este caso, la idea principal del texto se va a ubicar al inicio. Tenemos aquí otro ejemplo. Quiero que lean conmigo. A ver, aquí. Marte es el cuarto planeta contando desde el Sol. Es la casa vecina más cercana a la Tierra, así como un misterio y un gran reto para la curiosa y egocéntrica especie humana. Desde que Johannes Kepler descubriera su órbita elíptica, hacemos un punto ahí. ¿De qué está hablando Johannes Kepler? ¿La órbita de quién? ¿De quién está hablando? De Marte, ¿no? Entonces, esa idea de aquí está reforzando que Marte es el cuarto planeta contando desde el Sol. Sigamos leyendo. En el siglo XVII y después de que el hombre pisara la Luna, en el año 69 del siglo pasado,
El planeta rojo, mira, otra vez lo está mencionando, se ha exhibido en el cielo como el horizonte más atractivo para intentar misiones de exploración como ningún otro objeto en el vecindario espacial. En la misma magnitud, ningún otro cuerpo celeste ha creado tantas dificultades. Otra vez está hablando. Él está hablando, este texto está hablando aquí, este párrafo de aquí, está hablando de que quién descubrió las órbitas. ¿De quién? De Marte. Y también está hablando que van a intentar exploraciones. ¿En dónde? En Marte. ¿En Marte en dónde está? Es el cuarto planeta contando desde el Sol. Sigamos. En la misma magnitud, ningún otro cuerpo celeste ha creado tantas dificultades para estudiarlo y conocerlo. Desde las 30 misiones enviadas a Marte, otra vez habla sobre Marte, por 3 diferentes países en los últimos 40 años. Poco menos de un tercio de ellas han resultado exitosas. Sin embargo, pese a que el planeta siga haciendo honor a su nombre de batalla y espíritu hostil, la Marte Climate se quemó en su atmósfera. Está hablando de que la atmósfera de Marte se quemó, es por eso que se debe a su color rojizo. En diciembre de 98, en tanto que Marte polar Deep Space se estrellaron contra sus superficies en enero del 99. Se abre ahora una nueva etapa del entusiasmo y optimismo entre los científicos del mundo con la nueva sonda Robot 2001. Van a explorar, están hablando sobre la exploración. Y aquí también refuerza que sobre la exploración, pero ¿de quién? Yo te pregunto, ¿de quién? ¿De qué edad de texto? El texto está hablando de Marte. Aquí abajo nos dice, subraya la idea del texto. ¿Cuál es la idea principal? ¿El hombre pisó la luna en la década de los 60? No, porque nada refuerza a esta idea principal. ¿Kepler descubrió la órbita de Marte? Sí, lo descubrió, pero no es importante. ¿Qué es lo que resume todo el texto? Marte es el cuarto planeta hacia el Sol. Eso es, chicos. Aquí ustedes lo hacen ya. Aquí lo hice y ustedes lo hacen. Vamos con texto sintetizante. Acuérdense que esta separata no se va a copiar. Esta separata simplemente es de lectura. Yo le voy a enviar otra separata para que ustedes lo copien. Así que por si acaso, esta separata de aquí no se va a copiar. Ya, solamente es un texto de lectura. A ver, pasamos a la siguiente. Textos sintetizantes. En el texto analizante, la idea principal la encontramos al inicio. En el texto sintetizante, ¿qué nos dice? Contiene la idea principal al final. Entonces, en un texto sintetizante, la idea ya no se va a encontrar al inicio. ¿Dónde se va a encontrar? Al final. A modo de conclusión, los textos sintetizantes exponen ideas particulares que luego son resumidas por idea principal al final del texto. ¿Estamos, chicos? A ver, yo le voy a leer un texto ahorita mismo. En 1877, Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo. ¿Se acuerdan de ese texto de ahí? ¿Se acuerdan? Pero en este caso de aquí, yo no estoy comenzando con el fonógrafo. Es un dispositivo que se utiliza para grabar y reproducir sonidos. No estoy comenzando de esta manera. En 1877, Thomas Alva Edison anunció la invención de su primer fonógrafo. Y ese mismo año lo patentó.
fue el instrumento más utilizado y popular a fines del siglo XIX. El fonógrafo utilizó un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas eran transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico mecánico. Estas vibraciones movían un estilete que ladraba un surco helicoidal sobre un cilindro. Aquí me está hablando de que cómo está constituido ese fonógrafo. Y mire, la parte final dice así: en suma, como conclusión, el fonógrafo fue un dispositivo que se utilizaba para grabar y reproducir sonidos. En este caso, este texto me está mostrando al final como conclusión, pero esta conclusión es lo que me resume todo el texto. Por lo tanto, sería un texto sintetizante. Se parte de ideas muy particulares o ideas secundarias, porque todo lo que hemos leído al comienzo son ideas secundarias, que al igual que en el caso anterior, explican, desarrollan o ejemplifican lo que se dirá en la idea principal. En este caso, se va a colocar al final. Si la idea principal está al final, será un texto sintetizante. A ver aquí. Cuando una manada de orcas, las llamadas ballenas asesinas, localiza un cardumen de arenques, los rodea con el fin de que los peces no se dispersen. Luego una orca se mete en el banco del peces y sacude la cola con fuerza. Aturdidos por el golpe, los arenques son presas fáciles de las ballenas. Aquí nos está hablando de que cómo hace la ballena para poder cazar a sus presas. Así la manada trabaja durante 3 horas para que cada uno de sus 40 miembros consuman en promedio alrededor de 400 ejemplares. Las aves marinas dan cuenta de los sobrantes. ¿Qué quiere decir? Que mientras las ballenas trabajan en eso, los que sobra son para las aves marinas. Las aves marinas comen lo sobrante para emprender esa cacería marina y coordinar los ataques. ¿Qué quiere decir con coordinar? Que las ballenas y las aves van a coordinar un ataque. Cuando los peces salgan a la superficie, las aves las van a cazar, y cuando los peces entren en el agua, o sea, se zambullan por debajo, las orcas lo van a cazar. Los cetáceos mantienen una constante y efectiva comunicación mediante la emisión de ciertos sonidos. Ellos se comunican mediante sonidos para así alertar a su otro compañero lo que está pasando. Las crías aprenden de los adultos y al poco tiempo se suma al equipo de los adultos. En caso que los peces logren dispersarse o nadar al fondo, el grupo de orcas abandona el sitio y busca otro alimento. Las grabaciones de los sonidos durante una cacería demuestra que cada manada de orca maneja un código propio. En conclusión, esta especie no tiene lengua universal. Subraya la idea principal. En este caso, ¿de quién nos está hablando el texto? De las orcas. ¿Qué más? En cada parte del texto nos están diciendo que los ataques de las orcas son coordinados, y para coordinar sus ataques emiten sonidos. ¿Se dan cuenta? Emiten sonidos. ¿Qué más nos dicen aquí? En caso de que los peces logren dispersarse o nadar hacia el fondo del grupo, las orcas abandonan el sitio y buscan otro alimento. Y para abandonar el sitio, tiene que emitir un sonido, diciendo a las demás orcas que abandonen eso de ahí
y busquen otro alimento. Entonces, todo el texto nos está hablando de la coordinación de la ballena. Y para coordinar la ballena tiene que emitir sonidos. Es por eso que la conclusión nos dice, esta especie no tiene un lenguaje universal. ¿Qué quiere decir? De que tiene un lenguaje para cada tipo de evento. Eso sería la idea principal. ¿Ya? Por favor, lo completan aquí, lo subrayan. ¿Ya? Y busca... Chicos, aquí yo no quiero que se puede decir que ustedes lo pasen a limpio. Aquí mismo lo pueden hacerlo. ¿Ya? Buscas aquí qué significa banco.